Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, así, a ver si nos podemos conectar con Pedro Can. Vamos a ver si está. No todavía. A ver, vamos a ver si está conectado. Y si nos pide sumarse al vivo, nos puede mandar algunas preguntas. A ver. A ver si lo vemos. A ver. Ahí sí, ahí lo vemos. Ahí lo estamos sumando. Turcal. A ver si se conecta. Se está conectando. Hola Nico, Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿cómo andas vos? Bien, ¿vos? Todo bien, se escucha bien. Bueno, me alegro. Bueno, gracias por compartir un ratito, Pedro, de un domingo, que seguro estás descansando un No, poco. por favor. Todos los días son domingo, todos los días son lunes ahora, así que ¿Te imaginabas un 2020 así? no, yo creo que nadie. Creo que nadie se lo imaginaba, ni desde el ámbito médico, ni del ámbito de la educación, ni del ámbito de la política, ni de la gente con diversas tareas. Nadie podía imaginarse esto, ni aquí en la Argentina, ni en ninguna parte del mundo. Y quisiera vivir una pandemia, vos a lo largo de tu carrera como médico, ¿te imaginabas que podía llegar a ocurrir algo como esto o no? Mira, nosotros tuvimos experiencias de epidemias, algunas que siguen vigentes todavía, ¿no? Enfermedades centenarias como la tuberculosis, por ejemplo, que sigue afectando a mucha gente, el HIV, que todavía que tiene tratamiento pero no tiene vacuna ni una cura definitiva. Tuvimos la epidemia de gripe en el año 2009, pero no tuvimos nada con estas características de tan rápida expansión, porque este es un virus completamente nuevo para el cual los seres humanos no tenemos ninguna memoria inmunológica. Quiere decir que somos todos de alguna manera susceptibles a este virus, ¿no? ¿Y vos pensás que esto es un hecho extraordinario que no se va a volver a repetir o que se está abriendo en la humanidad una nueva realidad que podemos llegar a convivir con este tipo de virus que impliquen esta necesaria modificación de las conductas como estamos viviendo hoy? Mira, es una pregunta difícil de responder. En primer lugar, porque yo no sé cuánto tiempo se va a quedar el coronavirus con nosotros. Es posible que la pandemia en su fase, digamos, de incendio de la pradera que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Que se está expandiendo en todas partes del mundo, es probable que se mitigue. Lo que no sabemos es si va a desaparecer. Lo que tengo claro, Nico, es que si nosotros no cambiamos muchas de las condiciones de vida de la gente, vamos a seguir teniendo epidemias, no sé si de esta magnitud, pero vamos a seguir teniendo epidemias. Las cosas que están sucediendo, que nosotros vemos, por ejemplo, en las poblaciones más afectadas, por ejemplo, la gente que vive en los hogares más humildes, si no cambiamos la condición social de esta gente, bueno, evidentemente van a ser víctimas de cualquier epidemia próxima, ¿no? ¿Y vos cómo ves en el corto plazo la pandemia? ¿Cuándo se puede llegar a imaginar que podemos pasar a la etapa, no solo en Argentina, sino a nivel global, de un retroceso más definitivo de lo que es esta etapa de expansión o de mayor virulencia del virus? Mira, hay realidades distintas en diferentes países, ¿no? Una cosa es lo que pasa en Nueva Zelanda, en Australia, en algunos países de Europa como Portugal, por ejemplo, que de alguna manera tienen una cierta tranquilidad, digamos, en relación a lo que está pasando con la epidemia, y otra es la situación de países que recién están saliendo de una etapa muy penosa de sufrimiento, como Italia o España, o países que tienen una expansión muy importante, como tiene Estados Unidos o Brasil. Justamente salió, mira, en un editorial de una revista médica que nosotros consultamos mucho, que se llama The Lancet, es una de las publicaciones top, digamos, de la medicina, salió un editorial sobre la situación de Brasil, planteando que en este momento Brasil es probablemente uno de los sitios de mayor riesgo para la expansión de la pandemia en el mundo. Así que hay que estar muy atentos a lo que viene sucediendo, ¿no?
Y Pedro, ¿y cómo evalúas América Latina? Porque por momentos uno tiene la sensación que, más allá del avance y esto que vos estás planteando de Brasil, la pandemia no ha golpeado el hemisferio sur con la virulencia que ha golpeado el hemisferio norte. ¿Eso es porque algunos países se pudieron preparar más o porque todavía no ha llegado con esa virulencia? Probablemente como los exámenes de respuesta múltiple, ambas pueden ser correctas, digamos, ¿no? Es decir, por un lado vos tenés países que tienen sistemas de atención primaria muy de excelencia, como Costa Rica, y Costa Rica pudo hacerle frente a la pandemia de una manera mucho más fuerte que otros países, por ejemplo, de Centroamérica. Tenés países que han sido severamente afectados, no solo el caso de Brasil, Perú y Ecuador son dos ejemplos muy dramáticos en este sentido por la cantidad de casos y por la mortalidad que tienen en términos de millón de habitantes. Tenés otros países como Uruguay y Argentina que han enfrentado bastante bien la pandemia hasta el momento, o sea que no hay una respuesta única para la región. Y vos, en toda tu trayectoria, ¿no? Porque vos estuviste en todo lo que fueron los 80 y los 90, vinculado a todo lo que era la política de prevención, de concientización de lo que era el HIV. Digo, ¿en qué y otros impactos sanitarios que tuvo Argentina en particular? Digo, hay una construcción, ¿no?, social de cómo tratar cada una de estas realidades. Vos ves que la sociedad va tomando conciencia de lo que deben ser los pasos que se tienen que dar frente a cada uno de estos desafíos. Bueno, eso es una cosa que hay que analizarla capítulo por capítulo. Yo lo que te puedo decir es que estamos de alguna manera muy gratificados por ver la respuesta social que hemos tenido. Partamos de una base, Nico, a nadie le gusta la cuarentena. Nadie está enamorado de la cuarentena, nadie se divierte por tener que estar en cuarentena. Todos de alguna manera estamos afectados por esto y uno entiende a la gente que está cansada, que está ya ansiosa de poder salir, pero es muy importante ver cómo el cumplimiento digamos, de las normas que se dispuso en su momento por parte del Poder Ejecutivo, ha sido la base para que nosotros tengamos una situación, si bien complicada, porque tenemos 300 muertos en Argentina y no podemos olvidarnos de eso, mucho más liviana de lo que pudo haber sido si no hubiéramos tomado estas medidas, y para eso basta mirar a los países que yo te mencioné recién, ¿no? ¿Y cómo le explicarías a un niño, no digo muy pequeño, sino a un niño de alrededor de 10 años para que pueda comprender esta situación que hoy atravesamos? Bueno, mira, mi debut en Instagram, porque te aclaro que no soy usuario de Instagram, pero estoy usando el Instagram de Fundación Huésped. Mi debut en Instagram lo hice precisamente acompañado por un youtuber que se llama, o un influencer, no sé exactamente lo que es, un chico que se llama El Purre, que es muy conocido entre los chicos y los adolescentes, que me hizo preguntas como me estás haciendo vos, pero ahí el público eran todos chicos y venían preguntas de chicos de 4 años que preguntaban cosas tan elementales como voy a poder volver a ver a mis abuelos, voy a poder volver a ver a mis amigos, voy a poder volver al colegio. Y en todos los casos yo les respondía que sí. ¿Cómo les explicaba? Les decía, mira, el virus es una cosa muy chiquitita, más chiquitita que los piojos que a veces tenés en la cabeza que tu mamá te saca, tan chiquitita que para mirarlo hay que usar un microscopio gigante que amplifica muchísimas veces la imagen. Les simplifiqué un poco digamos, la técnica de biología molecular. Y pasa que se transmite, y le explicaba cómo se transmite a través del estornudo, de la tos, de la saliva, que por eso era importante mantenerse a 1,5 metros de una persona de otra, era importante aprender a toser, no tosiendo al aire ni cubriéndose con la mano, sino tosiendo en el pliegue del codo, que era muy importante ventilar los ambientes, que era muy importante mantener limpio todo. Y realmente los chicos, uno veía las preguntas que hacían, no era muy diferente de las preguntas que hacen los grandes. La verdad que fue muy edificante esa experiencia. ¿Y qué le decías frente a cuándo van a poder ver los abuelos y los van a poder ver? ¿Qué Que imaginás los van a vos? poder, que los van a poder volver a ver, que pronto, pero que yo no podía decirles cuándo, porque eso dependía de una cantidad de circunstancias que uno no puede adivinar. Es mucho más complicado hacer una promesa, ni que decirle a los chicos vas a poder ver a tus abuelos el 15 de junio, y por ahí no es el 15 de junio. Entonces es preferible no darles una fecha, sino decirles que seguramente, próximamente, pero sin dar una precisión, no porque uno no quiera, Nicolás, sino porque realmente uno no lo sabe. Y puede ser posible que tengamos que sostener durante mucho tiempo todos estos comportamientos de mayor distanciamiento social, o que encontrado o avanzado o generado en la sociedad, ¿no?, una respuesta
de auto, que vendría a ser a partir de la inmunización que podamos generar cada una de las personas, que se pueda transitar un proceso de los comportamientos previos a la pandemia o hay que esperar una vacuna para eso? Mira, en primer lugar, todavía no tenemos respuesta para esa pregunta, en el sentido que no sabemos si la infección deja inmunidad permanente. O sea, esa es la pregunta del millón de dólares. Si nosotros supiéramos que la inmunización es permanente, o sea, que te pasa como cuando te pescas el sarampión. Tuviste sarampión o te vacunaron para el sarampión, tenés inmunidad por el resto de tu vida. Pero no te pasa con otras enfermedades. No te pasa con el HIV, por ejemplo. En el HIV generás anticuerpos, pero esos anticuerpos no sirven para neutralizar al virus. Hasta que no sepamos eso, no podemos hablar de inmunidad de rebaño o de simplemente hacer que la gente se contagie para ver qué pasa. Eso sería sumamente peligroso. Ahora, yo creo que vamos a ir volviendo hacia lo que de alguna manera el presidente Fernández definió como una nueva normalidad. ¿Qué va a ser la nueva normalidad? Que, bueno, que vamos a volver a hacer muchas de las actividades que estamos no pudiendo hacer ahora, pero probablemente las vamos a tener que hacer de una manera diferente. El distanciamiento social del metro y medio, al principio va a haber que mantenerlo. Yo sé que para vos es un dolor de cabeza porque vos sos el ministro de Educación y estás pensando en este momento cómo hago para que los chicos vuelvan a clase. Me imagino que esa es tu preocupación. Pero probablemente, y acá estoy nada más dándote una opinión personal, no hablo en nombre del ministerio, no hablo en nombre del grupo de asesores, pero probablemente haya que generar formulaciones nuevas. Por ejemplo, que algunos chicos vayan lunes, miércoles y viernes y otros vayan martes, jueves y sábado al colegio. Por ahí que en un grado que hay 40 chicos vayan 20 y se sienten asiento de por medio. Que haya alcohol gel en todos los grados, que haya las primeras clases sean para reafirmarle a los chicos la necesidad de que ellos son actores fundamentales en mantener esta enfermedad a raya. Es decir, apelar a la responsabilidad de ellos y ni que hablar de la capacitación docente que tiene que ser previa a todo esto. De todas maneras, viendo la respuesta que hemos tenido de la sociedad, da para ser optimista en este sentido, porque yo creo que los chicos pueden ser un formidable vector para educar a sus propios padres en este sentido, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, con la ecología y con muchas otras cosas que ustedes les enseñan en el colegio. Y Pedro, y todo este dilema ético que uno observa en este momento, porque hay países que transitan el camino que ha decidido Argentina, ¿no? Y nuestro país tuvo la posibilidad de adelantarse a partir del aprendizaje de las realidades de otros países en las medidas que tomó. Pero hay otros países que transitaron definitivamente este concepto que vos estabas planteando de inmunizarse, ¿no? Sin la certeza que realmente esa inmunización podía llegar a ocurrir y proteger a los mayores de 60 años. Digo, ¿hablan ustedes con aquellos epidemiólogos que han planteado estos caminos distintos No, al que nosotros, decía Argentina? claro, nosotros directamente no, pero el ministro Ginés está en contacto con ministros de salud de todos los países de la región, inclusive han hablado, yo sé, con ministros de España y de otros países, y se intercambian experiencias. La verdad es que ojalá tengan razón los que dicen que hay inmunidad de rebaño, los que suponen que la hay, porque no tienen evidencia. Sería lo mejor que nos podría pasar, pero hasta el momento no lo sabemos y no podemos arriesgarnos a esto. ¿Sabes por qué? Porque pasarían dos cosas. Suponete que mañana decimos, bueno, abrimos todo y que la gente se contagie porque en total eso deja inmunidad. Si eso fuera cierto, podría ser, pero si no es cierto, vamos a tener una enorme cantidad de casos. Cuando tenés una enorme cantidad de casos, vos ya sabés que el 20% van a tener una evolución más complicada, que el 5% van a tener una evolución crítica, que van a requerir internación en terapia intensiva, y puede estallar el sistema de salud. Y lo que nosotros no queremos que pase es lo que pasó en España o en Italia, por ejemplo, a donde los médicos se vieron enfrentados a una situación de extrema violencia moral teniendo un solo respirador y teniendo que decidir entre 3 4 pacientes a quién le ponen el respirador y a quién deja morir. Esa situación no puede ocurrir en Argentina. Eso es una decisión, digamos, que ha tomado el presidente Fernández en el sentido de privilegiar la vida de los argentinos y es por eso que estamos acompañándolo con todo el asesoramiento técnico. Todos nosotros que somos del Comité Técnico Asesor, que no somos políticos, no somos funcionarios, no cobramos por lo que hacemos, lo hacemos desde nuestra profesión tratando de aportar elementos para que, en todo caso, el ministro de Salud, el presidente y su gabinete de ministros puedan tomar las decisiones más apropiadas para ir retomando la actividad de a poco, ¿no? Y Pedro, y en todos estos pasos que se han dado, ¿no? ¿Qué es lo que vos más rescatás de lo que ha sido estos momentos también muy complejos, ¿no? Como decir, la cuarentena no es fácil para nadie, el propio impacto social y económico que tiene es muy grande, ¿no? Pero ¿qué es lo que vos rescatás de todo este esfuerzo que está transitando la Argentina? Lo primero que rescato es la actitud de la gente, Nico, otra vez, ¿no?
porque es cierto, ha habido operativos policiales, secuestraron un auto aquí, pescaron a alguno que estaba organizando una fiesta, siempre hay excepciones que confirman la regla, pero en términos generales la respuesta de la ciudadanía es lo más rescatable. En segundo lugar, el haber actuado desde temprano, y en tercer lugar, una cosa de la cual puedo dar fe, porque lo he visto en directo, no solo por la televisión, es la coordinación que se ve entre los diferentes, independientemente de la pertenencia política. Ver sentado el otro día, me tocó estar en el escenario, ¿no? Ver sentado el otro día al jefe de gobierno de la ciudad, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, codo a codo con el presidente, la verdad que empujando para el mismo lado, independientemente de que tienen sus diferencias políticas y sus pensamientos diferentes, y cuando haya elecciones se enfrentarán y todo bien, pero en este momento, privilegiando la salud, me parece que habla de un grado de madurez y de responsabilidad de la política argentina que es realmente envidiable para otros países donde se ve una verdadera carnicería política, ¿no? ¿Y cómo te imaginás el resto del 2020, Pedro? Yo creo el resto del 2020 me lo imagino una apertura progresiva. De hecho, ya en muchas partes de la Argentina, vos fíjate que tenemos 17 provincias en las cuales no ha habido casos en los últimos días, o ha habido uno o dos casos a lo sumo. Tenemos provincias que no han tenido casos en todo este tiempo, Catamarca y Formosa, algunas que solamente han tenido casos importados, como La Pampa y San Luis. Es decir, que vamos teniendo un mosaico diferente, a donde el retorno de las actividades se va haciendo en forma progresiva. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando que ya Rosario y Santa Fe abren plenamente el comercio a partir de de la semana entrante. Bueno, no lo podemos hacer en el AMBA todavía, porque nosotros tenemos algunos focos que son muy importantes, a los cuales tenemos que prestar atención. Fíjate qué interesante, Nico, lo que pasa. Por un lado, hay gente que estuvo trabajando todo este tiempo, ¿verdad? La industria farmacéutica, digamos, desde la producción de medicamentos hasta las farmacias, la industria alimenticia, hasta llegar al supermercado o al mercado de vecindad, los periodistas y los noteros, y bueno, no hemos tenido casos entre esas poblaciones que estuvieron en la calle todos los días. ¿Por qué? Porque tomaron las medidas, se manejaron con el 1,5 metros de distancia, usaron el barbijo social, se lavaron las manos, etcétera, etcétera. De modo tal que no es el problema de abrir actividades, sino de cómo se comporta la gente con las actividades abiertas. Ahora, si vamos a interpretar que esto permite que armemos grupitos en las esquinas, que hagamos el asadito con los amigos, que metemos 10 chicos para jugar a la casa, ahí estamos complicados, porque eso realmente sería adelantarnos demasiado. Así que yo creo que vamos a ir abriendo de a poco las actividades. Espero que también en el AMBA tenemos dos o tres problemas centrales a los cuales tenemos que mirar con mucho cuidado. Uno son los geriátricos, otros son las barriadas populares, y el tercero son las cárceles. Y son tres lugares donde no se puede, donde es muy difícil hacer el aislamiento social del 1,5 metros, porque ahí son conglomerados de personas que viven por una u otra razón viven muy hacinados. Ahí tenemos que prestar atención porque el crecimiento de los casos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está básicamente motorizado por los geriátricos y por las barriadas populares, por las villas. Así que prestando atención allí y trabajando como se empezó a trabajar ahora en las villas, de ir a buscar activamente los casos, un plan que el Ministerio ha bautizado como el plan de terminar, que significa salir hacia los domicilios de las personas, tocarles el timbre, decirles buenas, queremos saber si alguien tiene fiebre, alguien tiene tos, alguien tiene síntomas, ante el menor síntoma salir e hisopar, eso inmediatamente aislar a la persona y trabajar con los contactos cercanos para evitar que ellos puedan ser eventuales difusores, eso evidentemente nos va a permitir controlar mucho mejor la epidemia. Y Pedro, ¿y el 2021, cómo te lo imaginás? ¿Como un año que se va a empezar a recuperar cierta normalidad? Yo espero que sí, que eso sea así. Además, no te olvides que estamos describiendo un escenario en el cual por ahora no tenemos ni una cura efectiva ni vacuna. Pero decirte que se está trabajando, por ejemplo, para que te des una idea, en una página donde se registran todos los estudios clínicos que se están haciendo, todos los ensayos clínicos para cualquier droga, la última vez que la consulté, es una página internacional, había 1.200 estudios en marcha de distintas estrategias de tratamiento y hay más de 60 estudios de vacunas que están en marcha. Bueno, algunos de ellos tienen que pegar el bochín, yo creo que más temprano que tarde lo vamos a tener. Y obviamente la aparición de una vacuna o de un tratamiento va a permitir acelerar muchísimo los tiempos. Mientras tanto, lo mejor que tenemos es el aislamiento preventivo. Y Pedro, y para no robarte mucho más tiempo, ¿cuándo te diste cuenta vos que esto tenía la magnitud en cuanto impacto global que finalmente está teniendo el COVID-19?
Porque había al Mira, principio mucho que era una gripe nada más, que había que ver si realmente iba a golpear, pero cuando uno ve lo que pasó en Italia y en España, ¿no? Que fueron sorprendidos de una manera que generó un nivel de contagio, de muerte y por momentos, una sociedad que parecía desorientada, ¿no? mira, déjame decirte lo siguiente. Cuando se comunicaron los primeros casos, yo me enteré a principios de enero y dije, uy, hay un brote de una neumonía rara en China. Ya en el año 2002 había existido el brote de una enfermedad llamada SARS. Esta también se llama SARS, pero ya se llama SARS-CoV-2. La otra ahora la llamamos SARS, simplemente o SARS-1. Pero esa quedó restringida a China. Entonces, uno lo miró, al principio dijo, bueno, caramba, hay que ver qué pasa. De todas maneras, a los pocos días, cuando empezamos a ver que había casos en Europa, dijimos, esto se puede empezar a extender. Y un mérito del ministro Gine fue que convocó al comité asesor antes que tuviéramos el primer caso en la Argentina. Nosotros empezamos a trabajar en febrero y el primer caso en la Argentina fue el 3 de marzo. Pero ya empezamos a prepararnos pensando, te confieso, que esto iba a pasar más hacia el invierno, porque con los calores extremos que teníamos en ese momento, más de 30 grados, pensábamos que una infección respiratoria nos iba a expandir. Nos equivocamos. Llegó más rápido de lo que pensábamos porque llegó en avión desde Europa, digamos, desde Estados Unidos, desde Brasil. Así que todos estamos aprendiendo con esto. No me da vergüenza decir que más de una vez tenemos que decir no sé, porque estamos aprendiendo sobre la marcha. Como yo suelo decir, estamos escribiendo el libreto arriba del escenario. Con lo que sabemos podemos escribir un pequeño manual, con lo que ignoramos podemos escribir una enciclopedia, y eso va cambiando día a día. Y Pedro, ¿y por qué la pensás, la del 2002 no tuvo el nivel de diseminación que tuvo este COVID-19, ¿no? El SARS-1 y sí el SARS-2. Porque ya el mundo era Bueno, globalizado en el 2002 igual, ¿no? era globalizado, probablemente algo menos globalizado que ahora, y una de las cosas que es una gran pregunta la que vos haces, Nico, porque una de las cosas que estamos tratando de determinar es cómo se agotó la epidemia del SARS-1 sin llegar a afectar a más de 8.000 personas. Es decir, fue un brote, pero obviamente no tiene la magnitud de que ya lo estamos contando, cerca de 4 millones de personas afectadas. Entonces, ahí hay algunas diferencias que precisamente es motivo de estudio por los epidemiólogos para ver de qué manera podemos entender por qué se agotó el SARS-1 y en cambio tenemos esta expansión por el momento todavía no controlada del SARS-CoV-2. Y Pedro, ¿y qué vos como médico y como referencia del comité de expertos que acompañan al presidente, qué le dirías a todos los médicos, enfermeras y enfermeros, médicas, trabajadores de la salud que están dejando todo para, no solo para acompañar en este momento tan complejo, sino también para seguir robusteciendo nuestro sistema sanitario, ¿no? Por la propia llegada del invierno, ¿no? Mira, nada más que admiración y respeto. Yo, por una cuestión de edad, no estoy participando en la primera línea, digamos, en la atención directa de los pacientes. Atiendo a algunos pacientes, pero no estoy en la lucha diaria. Y todo lo que tengo para decir es que están haciendo honor al juramento que hicieron cuando se recibieron de médicos. Y cuando digo médicos, perdón, digo médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, kinesiólogos, bioquímicos, camilleros, personal administrativo que trabaja en los centros de salud, toda esa gente que está yendo a trabajar todos los días sabiendo que corre un riesgo, inevitable porque es parte de la profesión, pero tienen que hacerlo con los equipos de protección personal adecuados, porque es lo que decimos siempre, un bombero no puede negarse a entrar a un incendio, pero tiene derecho a tener su casco y su traje de amianto. De la misma manera, los médicos tienen que tener barbijos. Cuando insistíamos que la gente no use el barbijo quirúrgico, es porque es un recurso crítico que a veces puede faltar, que la gente use el barbijo social, el que se prepara en su casa. Bueno, ¿por qué? Porque nuestros médicos necesitan los barbijos y los que hacen procedimientos invasivos necesitan otro tipo de barbijos más especiales y, digamos, camisolines que sean repelentes de los líquidos, etcétera, que son todos insumos muy caros, muy difíciles de conseguir, que por suerte nuestro país está equipado con esto porque se han traído una cantidad importante de equipos, pero que todavía tenemos que avanzar más todavía en su distribución, ¿no? Y Pedro, ¿y vamos a terminar siendo mejores como sociedad? Te saco del ámbito científico médico. ¿Pensás que vamos a ser mejores después de esto, que el mundo va a ser mejor? ¿O vamos a transformarnos en un mundo inclusive más individualista que ve al otro como un factor de contagio, ¿no? Que es parte de lo que dicen algunos, ¿no? Mira, depende de nosotros. De alguna manera, Albert Camus, cuando escribió La peste, puso que las pestes sacan lo mejor y lo peor del género humano. Depende de nosotros que seamos capaces de sacar lo mejor, de entender
que la primera vacuna que tenemos para confrontar esta epidemia es la solidaridad. Porque mira, Nico, yo el otro día en una reunión decía, ¿no? Todos vamos a salir de esta pandemia con el pelo más largo y con el bolsillo más flaco. Y con Solo barbas que, también, y con barba. y con barbas Te estoy también, viendo con dice, barba. sí, sí, un poco de oro, sí, así es. Pero te decía, ¿no? El pelo más largo, la barba si vos querés y el bolsillo más flaco. Pero vos y yo vamos a cenar esta noche. Pero hay mucha gente que está haciendo cola para tener un plato de sopa. Entonces, el que no entienda que si nosotros no somos solidarios con los que más sufren, es imposible tener un mundo que sea vivible. Entonces, decirte que si me tengo que guiar por la experiencia histórica, pasamos por el genocidio armenio, pasamos por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por los campos de concentración, y el mundo no mejoró demasiado en cuanto a sus aspectos solidarios. Pero ahora que tuvimos una pandemia de carácter transversal que afectó a todas las clases sociales, que afectó a todos los países, países ricos, países en desarrollo y países pobres, blancos, negros, sin ninguna distinción, nos da una extraordinaria oportunidad para repensar varias cosas. Primero, la necesidad de ayudar a nuestros semejantes. Segundo, el rol del Estado, que ha demostrado que no puede ser reemplazado por el mercado cuando hay grandes catástrofes. La necesidad de contar con un sistema de salud fortalecido. Nunca más un país sin Ministerio de Salud. Nunca más un país sin Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque hubiera sido dramático tener que enfrentar la epidemia sin esos recursos, ¿no? Así que yo tengo de alguna manera, algún pensador dijo alguna vez que uno tiene el pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad. Y esa es mi forma de encarar las cosas. Yo tengo la voluntad para ayudar, para que tratemos de hacer un mundo mejor efectivamente entre todos, ¿no? No, comparto plenamente, Pedro, ¿no? La verdad que golpea a todos, pero siempre estas situaciones golpean más a los más vulnerables, ¿no? Y es ahí Así donde es, el Estado se tiene que robustecer para dar medidas, para generar respuestas y tender la mano a los que más necesitan. tal cual. Y ojalá que, bueno, que nuestras sociedades pongan en valor, ¿no? Estos momentos tan complejos que implican revitalizar el Estado, revitalizar el orden global, ¿no? Que los mundos, que los organismos internacionales pongan en el centro de sus políticas a las personas y no a la especulación como ha pasado mucho tiempo. Pero Pedro, para terminar, Sí. ¿cómo resumirías en 30 segundos, en un minuto, lo que tenemos como sociedad que seguir haciendo para cuidarnos y cuidarnos entre todos? Hola, ahí volviste. Sí, ahora sí. Sí, ¿qué es lo que tenemos que Que- hacer como sociedad? ¿Qué tenemos que seguir sí, haciendo? que para Bueno, reafirmarle el mensaje a todos, ¿no? básicamente lo que tenemos que seguir haciendo es seguir militando la salud. Lo que estamos haciendo, al cumplir con las consignas que nos dan el presidente de la nación, el jefe de gobierno, el gobernador de la provincia, el gobernador de cada provincia, lo que nos están diciendo es que sigamos militando la salud, que sigamos teniendo un rol activo, quedándonos en casa, evitando las salidas innecesarias, protegiendo a los más vulnerables, que son las personas mayores de 60, 65 años, y pensando en nuestros conciudadanos que están en situaciones dificultosas, teniendo problemas para su trabajo, teniendo problemas para conseguirse el alimento cada día, tratando de ser lo más solidarios posibles. Yo creo que esa es una cuestión que nos va a ayudar a salir más rápido de esta situación que nadie quiso, que nadie disfruta, pero que nos permite, como vos preguntabas antes, tratar de ser mejores. Bueno, Pedro, te agradezco que nos hayas regalado media hora de tu domingo para charlar con todos los que nos están acompañando, para dejar muchas cosas, reafirmando muchas cosas que hemos escuchado en estos 2 meses y medio, pero que siempre es tenerlo presente y también conocer en más detalle no solo tu mirada de la sociedad como médico, sino también como ciudadano. Mi admiración a tu obra, a lo que has construido y seguís construyendo con la Fundación Huésped, a tu militancia, ¿no? Por los derechos de todos y de todas en todos estos años, y agradecerte tu tiempo y ojalá que nos volvamos a encontrar y ya llegará el tiempo que nos podamos saludar como lo hacíamos antes. Así que bueno, gracias a vos y a todo el comité de expertos que nos cuidan a todos los argentinos y a todas las argentinas. Y un beso a tu familia, que también la quiero mucho. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias por invitarme a este Instagram. Es un honor para mí hacerlo con el ministro de Educación de la Nación. Y siempre a disposición para lo que necesiten. Y bueno, ya llegará el momento de discutir cómo hacemos para que vuelvan las clases.
Bueno, eso es importante. Estamos trabajando, pero como decimos siempre, para la tranquilidad de toda nuestra comunidad educativa. Vamos a volver a las clases cuando podamos minimizar todos los riesgos, ¿no? Y en eso Así es. no es una decisión educativa, es una decisión que va a surgir de los Pedros Can, ¿no? De los epidemiólogos, del comité de expertos, para llevarle tranquilidad a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nuestras familias, ¿no? Lo más importante es cuidarnos y cuidar la salud. Así que gracias, Pedro, un abrazo muy grande, ¿eh? Otro para vos, codazo por ahora. Codazo. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, gracias a todos.